One, two, get down. Son postales de la ciudad, lugares icónicos que representan a Punta Arenas en todo el mundo y que más de un turista se lleva en fotografías como testimonio de su paso por nuestra región. Pero nuestra ciudad esconde varios lugares entre sus calles, espacios que son una muestra de la multiplicidad de influencias culturales que conformaron la sociedad puntarenense en los primeros años. Uno de esos lugares es el barrio croata. En los primeros años de Punta Arenas, la vida transcurría en torno a la actividad portuaria. Entre 1880 y 1914, el Estrecho de Magallanes era la única vía marítima de conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico. Los terrenos cercanos al muelle se poblaron rápidamente con familias provenientes de los lugares más diversos, atraídos en parte por la aventura de radicarse en el fin del mundo. Hoy esta parte de la ciudad mezcla lo antiguo con lo moderno. Las viejas construcciones restauradas hoy albergan restaurantes, cafés y hostales, transformándose en testimonios invaluables de la arquitectura fundacional de nuestra ciudad. Considerando estos y otros aspectos, el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Magallanes realizó una visita guiada por el barrio con la idea de proyectar el testimonio arquitectónico y residencial que encierran sus calles. Pilar Fernández y Daniel Matus nos acompañan en un nuevo recorrido por algunas de las construcciones más emblemáticas que apreciaron los asistentes a la actividad del Día del Patrimonio. Son un espacio urbano relevante de las ciudades. Otro espacio relevante de las ciudades son las calles, porque son los lugares que tienden a congregar a las personas. Entonces no solamente un espacio físico y urbano, sino también corresponden a un espacio social de las ciudades. Desde un punto de vista simbólico, la plaza tiene una relevancia en cuanto a la relación con un establecimiento educacional. Hoy día vemos que, por ejemplo, la iglesia, la capilla que tiene el Instituto Sagrada Familia no es un lugar que esté abierto constantemente a la comunidad. Sí, antiguamente tal vez era bastante más factible de que se abriera para algunos matrimonios, para algunas celebraciones que probablemente tenían relación con personas que trabajaban para el colegio, alumnas, exalumnas, voluntarias, etc. Pero hoy día el acceso se ve bastante más restringido, por lo tanto tal vez la relación de la plaza con la capilla no es tan ardua como se quisiera. En las primeras casas que se aprecian, los detalles como los materiales y las formas ya entregan una visión de los métodos que empleaban los primeros constructores de viviendas. En la vivienda que estamos observando poseía varias características relevantes. En primer lugar, es una vivienda que tiene unos entramados de madera que son decorativos y que la gente de Punta Arenas tiende mucho a asociar con la inmigración en general europea, pese a que se trata de una vivienda que tiene elementos formales que se repiten en distintos barrios de la ciudad. Un acceso que se destaca por medio de una mampara, una galería orientada hacia el norte, que se puede ver bien ahora que está dando el sol y que hace frío,
¿Por qué tiene esa ubicación dentro de lo que se llama el partido general, es decir, la organización en general de las funciones de la vivienda y un balcón? Y esas tres piezas son las que le dan una cierta identidad a ese edificio. La inclemencia del tiempo obligó a buscar soluciones arquitectónicas en lugares de climas similares. El uso de las chifloneras, a la usanza europea, por ejemplo, aislaba del viento y del frío a las principales habitaciones de las casas. En este caso concreto, nos encontramos con una vivienda que tiene el acceso directamente hacia la calle, probablemente a través de una chiflonera que no es visible en el exterior y que muchas veces se utiliza como un dispositivo, sobre todo en las zonas frías, en las zonas lluviosas, como un elemento de control de la temperatura y del clima. Que en el caso del barrio croata, esa chiflonera es visible o en este caso no se puede ver, está al interior de la vivienda, pero se utiliza también como un dispositivo formal. La puerta se desarrolla a través de 2 hojas. También es posible ver un trabajo en fierro forjado. También en la parte superior de la puerta, a modo de coronación, aparece una imposta que es justamente un vidrio que permite advertir la presencia de una chiflonera y que funciona también como una especie de tragaluz. Y además de este elemento superior aparece como una especie de eco abajo, un peldaño que es justamente el que hace la diferencia entre la acera y el interior de la vivienda. Se alcanza a ver en la parte inferior de la vivienda el sobrecimiento sobre el cual la vivienda se levanta, el cuerpo principal y después todos los elementos que comienzan a estructurar y a darle valor a la techumbre y a la cubierta, que es el elemento de la arquitectura que es el que establece la relación con el cielo y con el clima. Las ideas europeas se replicaron en todas las construcciones del sector. La forma de castillo que presenta esta casa trata de recordar los orígenes de sus primeros moradores. Esta residencia aparece como una pieza arquitectónica de bastante originalidad en el conjunto y en relación a las demás viviendas que hemos venido observando en el circuito. En ese sentido, vale destacar un par de elementos como por ejemplo esta especie de garita, que es una torre, en el fondo una torre de pequeñas dimensiones, que sobresale por lo general desde un ángulo de la vivienda y que en este caso en particular podría también considerarse como una especie de extracto de las galerías que hemos venido observando, a diferencia de que en este caso se presenta de manera aérea. El primer piso y el segundo piso serían de 2 materialidades diferentes. El primer piso de albañilería y el segundo piso de madera, que tiene un entramado también decorativo en madera. También son de interés los balcones, que no se presentan solamente en una de las caras de la vivienda, sino que aparece prácticamente en forma perimetral. Se trata de una vivienda que está en una esquina, que resalta esa posición en la esquina a partir de un elemento formal que hacen que la vivienda sea muy reconocible de este barrio. La parte superior posee un trabajo bastante elevado desde el punto de vista de la decoración y del ornamento, porque tiene toda una franja dentada, lo que la hace bastante diferente. Es un adorno que no es tan frecuente. Se puede ver cómo los elementos de infraestructura de la ciudad, en este caso el cableado de electricidad, de telecomunicaciones o los postes de la luminaria ensucian un poco la imagen que el peatón puede tener de este edificio. Los materiales más comunes eran la madera y los ladrillos. En un principio llegaban desde el viejo continente, hasta que se abrieron los primeros aserraderos y fábricas de ladrillos locales.
Bueno, el espacio que queda justamente entre la Casa Biolich y esta vivienda que tenemos al costado permite identificar la presencia de un muro de ladrillo. Y aquí es importante mencionar que las ladrillerías y las fábricas de ladrillo tuvieron una historia bastante interesante en la ciudad. Vale destacar que hubo algunos personajes que se dedicaron justamente al trabajo y a la instalación de fábricas de ladrillos, como por ejemplo Alejo Marcú y Natalio Foretich. Con el correr del tiempo los estilos y materiales se entremezclan. Las construcciones más antiguas empiezan a requerir una restauración. Se trata de edificios residenciales de 2 pisos. Es lo que se conoce como fachada continua, es decir, que no hay espacios intermedios vacíos entre cada unidad residencial. Detrás mío hay 2 viviendas que son viviendas que se denomina pareadas. Son particularmente interesantes porque si uno las observa en el detalle, son prácticamente iguales, pero sin embargo hay una que ha sido restaurada en ciertos elementos, particularmente en el marco de la ventana, y la otra no. Entonces es posible ver desde ese punto de vista todo lo que puede ganar un edificio cuando está bien mantenido, restaurado, y todo lo que gana la ciudad y el peatón que puede observar esos elementos en su verdadera dimensión material. Yo he vivido en los 40 años que vivo en esta casa 3 inundaciones importantes. No fui afectado porque esta casa está más alta que la casa de vecindario. Pero muchos vecinos míos han sufrido el tema y hubo que tenderle la mano. Incluso algunos vinieron a vivir a esta casa. Rudy Millak vive en el sector hace 50 años y es testigo del desarrollo del barrio. Hoy es el cónsul honorario de la República de Croacia y habita esta casa a un costado del puente en calle Quillota. En esta casa concretamente, que es una casa hecha por pioneros croatas, donde vivieron puros croatas, una casualidad que comento, vivo 40 años y en otra casa que estuve arrendando viví 10 años, pero también en el barrio croata. Así que estoy contento con el barrio, ha habido importantes y grandes cambios en este barrio, tanto la composición de la gente que vive en el barrio, como de obras viales, de puentes, de infraestructura de todo tipo. Tengo ya 84 años que vivo en el barrio, no nos hemos cambiado realmente fuera de Sarmiento, que estuvimos viviendo 65 años con un negocio de mis padres, y ahora me vine acá una vez que fallecieron ellos, cerramos el negocio y me vine a vivir con mi hija. La familia de Ana Bamonde se dedicó al comercio. Tenían este almacén en la calle Sarmiento, local que administró junto a su hija hasta el año 2007. La tranquilidad de esos años contrasta con la vida en la actualidad. Bueno, fue un tío que compró una casa ahí, en Sarmiento 1029, y se la vendió después a mi papá. Mi papá él trabajaba empleado de comercio, y después de un año más o menos, como el 39, abrió un negocio, empezó de a poquito y se lo fue agrandando hasta que en realidad se hizo bastante importante, para el barrio al menos. Teníamos harta clientela, porque tenían bien surtido el negocio. Hoy día no se puede salir muy tranquilo, hay que estar pendiente de que le pueden robar, que lo pueden asaltar, las casas no se pueden dejar solas tampoco. Hay muchísimas cosas en realidad que se echan de menos. Antes era muy tranquilo y era menos poblado también, menos pavimento, menos calles, menos vehículos. Muy distinto en realidad. Los límites del barrio no están muy definidos, pero cuentan con varios hitos, todos testimonios arquitectónicos invaluables de la vida de los primeros años en Punta Arenas. El barrio es un elemento testimonial de distintos procesos y fenómenos culturales, sociales, tecnológicos que corresponden a un determinado momento en la historia de la ciudad.
por lo tanto también tiene un rol prácticamente cardinal en mantener la cohesión de un grupo. Son importantes no solamente por el valor que tienen en sí mismas, sino también por el valor que le asigna la comunidad de Magallanes, y además los mismos habitantes del barrio están conscientes del valor donde ellos habitan. Las futuras intervenciones que se hagan en el lugar deben ser pensadas, deben tener delicadeza, y en ese sentido las futuras ideas y los futuros proyectos que se estén pensando para el barrio deben considerar una delicadeza especial y deben ser pertinentes al lugar. Y entre más se conozca la gente, más se conozca el lugar, más posibilidades tiene de identificarse con ese lugar. Apreciar la arquitectura es un camino para encontrar nuestra identidad como magallánicos. Más allá de una simple visita turística, el recorrer las calles de la ciudad es una forma de reencontrarnos con aquello que nos identifica, con el lugar donde vivimos.